Muy buenos días, chicos. A continuación le vamos a presentar el tema de la notación musical griega a cargo de mi compañera Ana Galaviz y mi persona Leinan Valero. La notación musical griega se caracterizaba ya que los sonidos melódicos eran interpretados por medios de letras, es decir, la notación alfabética. Sabemos que utilizaban la notación alfabética mediante letras para reflejar las distintas alturas del sonido, y el ritmo musical estaba unido a los versos de la poesía, ajustándose a la medida de los diferentes pies métricos. Por lo tanto, no utilizaban figuras rítmicas, sino combinaciones de los sonidos largos y cortos, derivados de la medida silábica de los versos. Como podemos apreciar en la siguiente imagen de la notación musical melódica, las figuras están representadas por alturas, desde lo más agudo hasta lo más grave. Posteriormente podemos apreciar en la notación musical rítmica cómo utilizaban letras del alfabeto griego para la representación melódica del sonido, y en la parte superior de esas letras colocaban ciertas figuras que representaban los patrones rítmicos. Dichos patrones rítmicos se diferenciaban por el tipo de verso, que pueden ser los siguientes: troqueo, su medida es largo corto y en la representación musical se caracteriza por una negra y una corchea. El jambo, su medida es corto largo y en el ritmo musical se representa por una corchea y una negra. El dáctilo, su medida es largo corto corto y en el ritmo musical se representa por una negra, corchea, corchea. Anapesto, su medida es corto corto largo y en el ritmo musical se representa por una corchea, corchea, negra. El espondio, su medida es largo largo y en el ritmo musical se representa por una negra y otra negra. Y el tríbaco, su medida es corto, corto, corto y en el ritmo musical se representa por corchea, corchea, corchea. La notación musical griega se desarrolla en varias etapas de la historia antigua. Abarca la escritura melódica y rítmica, dejando la dinámica y la tímbrica sin notar, como en todas las notaciones musicales antiguas. Notación melódica. La notación melódica se presenta en dos formas, tradicionalmente llamadas notación instrumental y notación vocal, aunque se conocen fragmentos de música vocal escritos en notación instrumental. En la siguiente imagen podemos apreciar cómo convergen las notas tanto en el rango vocal como en el instrumental en su representación semialfabética. La notación llamada instrumental parece ser más antigua que la vocal, ya que incluye caracteres arcaicos o derivados de ellos. Posiblemente las dos notaciones tengan un origen geográfico distinto dentro del mundo helenístico antiguo. La notación instrumental está construida sobre la base de un símbolo para cada altura del gran sistema perfecto teorizado por los griegos, 15 alturas, representando 2 octavas, y su transformación para obtener las variaciones de las mismas correspondientes a los 3 géneros del sistema modal. Los símbolos ambiguos, al girarlos, se modifican para funcionar en ese esquema. Cuando ese desarrollo inicial no alcanza más que el uso musical, se agregan otros símbolos derivados del alfabeto estándar en los graves, o los mismos símbolos con un apóstrofe a su derecha en el caso de los agudos. La notación vocal es puramente alfabética inicialmente, ya que usa el alfabeto jónico, que se vuelve el alfabeto griego estándar en orden creciente, para representar las alturas de agudo a grave. Cuando se necesita extender, se agregan símbolos alfabéticos rotados, primero en los graves y en los primeros agudos adicionales, y símbolos con apóstrofe a la derecha, como en la notación instrumental. En el uso de la notación, los símbolos describen alturas precisas en su definición, pero en el uso concreto, la correspondencia entre un símbolo y una altura no queda unívoca. La representación de los modos no se apoya sobre las alturas reales, sino sobre una convención que complica la lectura. Lo podemos apreciar en el siguiente ejercicio en modo lidio. Notación y concepción musical. Esta notación musical nos muestra al menos 2 elementos importantes de la concepción musical de los griegos, que tiene que ver con la organización y la representación de lo sonoro. En cuanto a la organización de lo sonoro, la notación musical muestra a la vez la poca importancia del intervalo de octava, que recién en extensión tardía manifiesta tímidamente su existencia, el apóstrofe, que indica la octava superior de la notación, y la total ausencia del concepto de clase de altura, notas consideradas como equivalentes, como nuestro do, re, mi, fa, sol, etc. Lo cual marca una clara ausencia de relación entre el símbolo, que varía entre octavas cubiertas por la notación. Eso refuerza la ausencia de relación entre los nombres de las notas entre octavas
y la construcción de los tropos en base a tetracordios y noctavas. Podemos confirmar que mediante la notación musical griega la representación sonora era representada totalmente al revés a como la conocemos actualmente en la modernidad. El orden de las alturas es visto desde lo agudo hacia lo grave, como lo confirma el uso del alfabeto en la notación vocal. Por lo tanto, los nombres de las notas o de los modos muestran que los graves son representados inicialmente arriba y los agudos abajo. La nota central llamada mese tiene a la paramese contra la mese como vecina aguda y la hipermese superior a la mese como vecina grave. Esa representación de los graves arriba y los agudos abajo cambia durante la antigüedad, como lo podemos constatar en los escritos tardíos tales como Ptolomeo o Boecio. Tal vez ese cambio haya generado confusión y dificultades para entender el sistema griego. En la notación rítmica, el sistema rítmico musical está calcado sobre la métrica poética griega. Aristoceno define un tiempo primario indivisible. Las duraciones superiores se expresan en función de ese tiempo primario, sumando de 2 a 5 tiempos primarios. El tiempo primario corresponde en principio a la duración de una sílaba breve, mientras una sílaba larga corresponde a 2 tiempos primarios breves. También se nota cuándo es necesario el silencio, según las mismas divisiones. Tardíamente se conceptualizaron divisiones del tiempo primario, pero se generó o se desconoce una notación de estas subdivisiones. En la siguiente imagen podemos apreciar cómo es el uso de los símbolos. Para poder entender un poco más a detalle, de forma perceptible, tanto visual como auditiva, lo que sería la notación musical griega antigua a la contemporánea y posibles formas de transcripción, les hablaré del epitafio de Seikilos. Es una composición musical completa con notación musical más antigua del mundo. Se trata de una inscripción griega en una columna de mármol que contiene la melodía y la letra de una canción dedicada por Seikilos a su esposa Euterpe. La columna se encontró cerca de Trales, en Asia Menor, a unos 30 kilómetros de Éfeso, en la actual Turquía. La inscripción se ha dotado entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. A continuación, presten muchísima atención al siguiente video que les voy a presentar sobre el epitafio de Seikilos, ya que al finalizar el mismo, les voy a colocar una serie de ejercicios que ustedes van a realizar para poder evaluar la comprensión de la exposición hasta el momento. Esta vendría siendo la primera parte y continúa mi compañera Ana Galaviz con la segunda. Ikon ilithosimi, tithissimi Seikilos en thamnimi sassanatu sima polychronion.
Sikilos efterpu. Sí. Muy bien, chicos, espero haya sido totalmente beneficioso e informativo el video de 6 kilos para ustedes, así como lo fue para mí. Nos encontramos en este momento en la página de ejercicios de comprensión y asimilación, donde les coloqué las imágenes de la segunda lámina que tiene que ver con la notación musical griega, específicamente de la vocal, que empieza desde los sonidos más agudos hasta los más graves, y la notación musical rítmica, donde el valor de la figura se expresa por encima del texto. Ok, ¿qué es lo que quiero que hagan específicamente en esta parte de los ejercicios de comprensión? Van a ver muy detalladamente las dos imágenes que están aquí principales, que viene siendo la parte melódica de la voz, donde aparecen ciertas letras abajo que indican los valores de los sonidos desde lo más agudo hasta lo más grave. Posteriormente van a ver la otra imagen, la segunda imagen que aparece allí, que viene siendo las indicaciones rítmicas. Una vez teniendo en cuenta esto, nos vamos a ir donde dice 1 y 2, que son dos canciones que pasé de música contemporánea a griego antiguo. ¿Qué es lo que van a hacer con la primera canción? Como pueden notar, ya tiene su parte melódica establecida y tiene ciertas indicaciones rítmicas. Eso quiere decir que está muchísimo más fácil de codificar para luego transcribir. Ambas canciones las tienen que pasar al software musical MusicScore en notación musical contemporánea, es decir, tienen que descifrar si eso está escrito con corcheas, si tiene negras, si tiene blancas, si tiene algún tipo de puntillo, etc. En el caso de la segunda canción, como pueden notar, no tiene ningún tipo de indicación rítmica, es decir, está un poquito más compleja. Esa la van a tocar entera en puras figuras negras. Una vez que la hayan escuchado, que la hayan tocado de 2 a 3 veces o incluso en la primera, ya van a poder identificar qué canción es. En la segunda canción lo que tienen que hacer es pasarla a una hoja blanca y colocarle su parte rítmica y posteriormente pasarla al software musical MusicScore y hacer lo mismo que la primera. Le colocan su nombre, a ambas le van a colocar su tonalidad y toda su composición tanto melódica como rítmica.